En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Arrancamos como siempre en este programa. Siempre yo digo, ¿no? Lo más lindo está por fuera de lo que es cuando estamos grabando. Pero ahora sí vamos a empezar a grabar con nuestro amigo, nuestro compañero, con Eric Peralta. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo andás, Jorge? Un gustazo que podamos nuevamente conversar. Sí, la verdad que sí, siempre es lindo. La última vez que charlamos justamente sobre las causas judiciales que tenías pendientes, que te habían querido informar. ¿Querés aclarar algo de eso antes de empezar a la temática del día de hoy? Estamos a la espera. Tuvimos reuniones en la Fiscalía hace unas semanas atrás. Nos plantearon que presentáramos un escrito luego de insistir o por lo menos charlar a ver si cedíamos a lo que nos habían propuesto inicialmente. Yo creo que la otra vez te había comentado, lo que proponía era que me rescatara, que dejara de usar las redes sociales, que pensara en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el denunciante, que el denunciante es un reservista argentino-israelí, claro, que presta servicio en Cisjordania. Me decían que pudiera generar un resarcimiento económico al denunciante. Me negué rotundamente y les planteé que en realidad teníamos que avanzar a juicio, digamos, y lo que habían hecho era prosperar una falsa denuncia que lo resolviéramos en un juicio. Y ante eso lo que me han propuesto es que presentáramos un escrito. Hemos presentado ya hace 3 semanas el escrito y estamos a la espera de que nos respondan. Bien, estamos bien. Que se vaya a juicio, toda la argumentación de lo que sostenemos, y si no se va a juicio, no que archiven la causa, sino que la anulen completamente. Claro. Así que veremos qué es lo que nos responde. Esperemos todo para bien, por supuesto. Bueno, Eric, vamos. Viste, nosotros estamos avanzados acá en la provincia de Buenos Aires, se da más que todo, seguramente Jujuy también, pero siempre las internas de un lado para el otro, y nosotros tratamos de salir de la agenda y tratamos de, por lo menos, poner en debate cosas que tienen que ver con qué modelo de país necesitamos para salir de esta mierda que estamos viviendo, concretamente con este modelo neoliberal que nos lleva a más hambre, más miseria, a los amplios sectores de nuestro país. Y por eso creemos que la producción tiene mucho que ver, la producción popular y la decisión de los sectores populares también tiene que ver con eso, y sabemos que vos estás escribiendo, estás estudiando, estás analizando todas estas cosas. Contanos un poquito. Sí, nosotros, viste, de lo que es la OLA, la Organización para la Liberación Argentina, ya hace varios años hemos venido tratando de poner en agenda y en discusión en el seno del movimiento nacional lo que entendemos puede servir para afirmar verdaderamente un proyecto nacional de cierta profundidad estratégica, entendiendo que no se puede, digamos, cuando se llega al gobierno, cuando se llega al lugar ejecutivo, a la función legislativa, abordar los temas sin la profundidad que se merecen. Claro. Más en una Argentina que tiene, digamos, recursos estratégicos, naturales, que tiene un recurso humano maravilloso, que tiene, digamos, capacidades con una potencialidad enorme, pero que obviamente a partir de las políticas de los sectores conservadores liberales, pero que también ciertamente con limitaciones del progresismo que a veces pareciera que tiene un tinte liberal, cuando se ha llegado, digamos, al gobierno no se avanzó en la profundidad en aspectos que consideramos que son fundamentales para marcar un rumbo, que incluso los cambios de gobierno no paralicen ciertas políticas en desarrollo y que se alimentan precisamente, se retroalimentan de la participación directa y protagónica de los sectores populares. Bueno, en ese sentido nosotros ya hace algunos años venimos discutiendo 5 puntos que consideramos fundamental. Un primer punto que tiene que ver con generar un diálogo vinculante, o sea, generar una base y una plataforma donde los distintos sectores
el conjunto de las fuerzas vivas asuman un compromiso y una responsabilidad con respecto, digamos, al camino que se quiere transitar. Y bueno, ahí hay, digamos, 5 puntos que atraviesan la nacionalización de palancas que consideramos fundamentales, como puede ser, digamos, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, de Inteligencia, la misma justicia, que entendemos, digamos, no es una cuestión menor cuando se tiene la decisión soberana de avanzar en cambios profundos. Es necesario que, digamos, el conjunto de estas fuerzas que te menciono estén sustanciadas con el proyecto que se quiere llevar adelante. Porque si no, digamos, es un terreno abierto a que las potencias extranjeras intervienan clara y directamente en lo que hace, digamos, al desarrollo de... Sí, lo primero que hacen es operarte en esos dos sectores, en la justicia y en las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Exactamente, pero además se da con que operan de diversas maneras. Entonces, claro. Vos te encontrás en un momento totalmente desarmado, con referentes sumamente importantes y necesarios del campo nacional que son judicializados, que son perseguidos, que realizan espionaje, que intentan incluso asesinarlos. Y bueno, la importancia de que, digamos, esos sectores, esos resortes fundamentales que hacen, digamos, a la política de defensa, de seguridad e inteligencia de la Argentina, estén en manos nacionales y embuidas, digamos, con el proyecto nacional que se quiere llevar adelante. Pero cuando digo embuidas no me refiero, digamos, a una cuestión meramente ideológica, sino que estén embuidas con tareas concretas que tengan que ver con la defensa y la afirmación de la soberanía, ¿no? Por eso es tan importante que haya Fuerzas Armadas al servicio del pueblo y de la nación y no al servicio de los grandes grupos monopólicos, que es lamentablemente lo que nos pasó en los últimos años, ¿no? Hace unos cuantos años, mejor dicho. Absolutamente, pero además, Jorge, en el marco de lo que vemos que sucede en el mundo y esta guerra impuesta que está enfrentando precisamente la República Islámica de Irán, dan una clara muestra que aquellos países terceristas, aquellos países, digamos, que definen un rumbo soberano, cuando atienden a estas cosas que estamos mencionando, tienen la capacidad de respuesta para defender sus logros, sus avances, e incluso poner el pie en el acelerador y marcar claramente un rumbo de recuperación de áreas que son fundamentales, como lo que sucede en el Estrecho de Hormuz. Vos sabés que... Nosotros, perdóname. que hago una analogía. Claro. Acabamos de reprivatizar el río Paraná, digamos, nuestro estrecho de Hormuz, y vos fijate, digamos, cuál es la situación que hay en Asia Occidental, donde Irán le propone a Omán compartir la administración del estrecho de Hormuz y limitar el accionar y el avance de los grupos monopólicos que responden a las principales potencias occidentales. Pero no solamente lo plantean, sino que tienen la capacidad lograda para defender ese estrecho. Claro. Entonces, 5 puntos que tienen que ver también con el avance para desterritorializar el narcotráfico, una cuestión fundamental, digamos, no es solamente el veneno que sobre todo le llega a nuestros pibes, sino que son fuerzas de choque en las barreras populares, en los lugares donde, digamos, en la disputa territorial continuamente, Eric. Exactamente, donde estás disputando o avanzan ellos o se afirman los sectores populares. Bueno, es algo que hay que atender y que no hay que atenderlo, digamos, vinculado pura y exclusivamente al papel que pueden tener las fuerzas de seguridad, sino que es el conjunto de la comunidad, el conjunto de las organizaciones libres del pueblo las que tienen que confluir para darse una política de desterritorialización del narcotráfico y de confrontación con los circuitos de economía criminal que están a la orden del día, que también cumplen una función vinculada al mandato de las principales potencias de generar planes de desestabilización, en algunas agendas, en algunos países hasta descaradamente y abiertamente el desarrollo de guerra civil, confrontación entre... Las maras del Salvador, ejemplo de eso. Bueno, exactamente. Y después, bueno, distintas políticas, una de ellas, y esto tiene que ver con un artículo que te compartía, que tienen que ver precisamente con plasmar una democracia verdaderamente participativa, pero además que atiendan
a los intereses de los sectores populares y del conjunto, digamos, de la comunidad nacional, un eje que hemos planteado ya desde hace algunos años y que venimos discutiendo con distintos compañeros del campo nacional, es poder avanzar hacia un régimen federal de economía pública, ¿no? Porque sabemos que, digamos, Sí. la Argentina enfrenta desde hace décadas un nudo, si se quiere, estructural que se caracteriza por una pobreza que persiste, una inflación que no solamente crece, se sostiene, sino que ya está en un punto prácticamente crónica, una alta concentración económica, y encima esa concentración económica es mayoritariamente extranjera, o que sirve, digamos, para que las transnacionales avancen, digamos, en ocupar áreas estratégicas de lo que debería ser nuestro propio desarrollo económico. Y bueno, en ese escenario lo que buscamos ahí con el trabajo que te pasaba es plantear una tesis que más o menos se sostiene planteando que no hay posibilidad de afirmación, de sostenimiento, de existencia de un proyecto nacional que sea viable si eso se intenta llevar adelante con exclusión social. Claro. Y que la inclusión de ninguna manera puede reducirse al consumo subsidiado, ¿no? Sino que tiene que prestarse con un protagonismo productivo del conjunto de los sectores que se deben convocar. Es decir, pensar de alguna manera, si se quiere, la economía como un instrumento de protagonismo popular en lo que sea verdaderamente tareas de reconstrucción en la Argentina, y que precisamente ese proceso constituya el núcleo de lo que nosotros denominamos este REFEP, ¿no? Este régimen federal de economía pública, que es más o menos un sistema de empresas testigo, de carácter mixto, con gestión colegiada, que esté orientado a convertir a los sectores populares en actores determinantes del desarrollo de la Argentina, y bueno, lo que buscamos es que precisamente se pueda dar un debate vinculado a esto que estamos planteando. Claro, es indudablemente la discusión que tenemos que tener, ¿no? Porque tampoco ha servido a veces poner solamente plata en el bolsillo, sino también crear con la producción desde otro espacio, ¿no? Porque si no, lo único que creamos son mayores consumidores, pero no fuerzas de trabajo reales y genuinas. Exacto, que después, por ejemplo, los cambios de gobierno implican Claro. que aquello que sirvió en determinado momento para acompañar a los sectores populares más postergados, Exacto. más golpeados, Que no sea solamente eso. se los deja, digamos, de asistir y en realidad quedan a la buena de Dios. Colgados de la brocha, como están quedando hoy la mayoría de nuestro pueblo. Exactamente. Y ahí, viste, se da, Jorge, que tiene que ver, digamos, también con la historia de las últimas décadas de la Argentina, y lo vivimos en su momento en los 90, claramente con lo que fue el menemismo. Sí. Y hoy, digamos, hay una vuelta de tuerca porque ciertamente el proyecto del gobierno de Milei profundiza en aspectos que fueron muy nocivos y muy dañinos para los sectores populares, pero además lo hace con un sesgo, y así se define el propio Milei, muy vinculado, digamos, a las potencias responsables del deterioro que tiene el conjunto del mundo y de la humanidad, ¿no? El eje anglosionista del que se vale y se afirma el propio presidente de la Argentina. Nosotros ahí lo que decimos es que hay dos modelos en disputa vinculados a la economía popular, ¿no? Que uno por ahí es el conocido, que es el que promueve, si se quiere, la visión asistencialista, ¿no? Que si se quiere es de alguna manera el modelo dominante, que consiste de alguna manera en iniciativas productivas y mercantiles que se conciben para precisamente la subsistencia de los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Que si bien obviamente resultan funcionales en periodos que han sido muy agudos del neoliberalismo en la Argentina y otros países de la región e incluso de otros continentes, la institucionalización de este tipo de políticas de manera permanente produce justamente efectos regresivos, porque Claro. se termina consolidando en los sectores populares es que, como vos bien recién decías, sean consumidores pasivos, absolutamente dependientes de ingresos sociales o la asistencia directa. Es decir, cuando eso se corta, se generan contextos de emergencia que devienen en una situación muy perjudicial cuando se prolonga más allá del mediano plazo.
Entonces, frente a eso, lo que sostenemos es que tiene que haber una visión protagónica, una economía popular que sea también un mecanismo de afirmación del proyecto nacional que hay que lograr poner en curso en algún momento. Que justamente define esa visión protagónica, la economía popular, como la incorporación masiva y protagónica de los excluidos como un actor fundamental del desarrollo social, cultural, económico, ético y moral de nuestro propio país, ¿no? Que lo que nos parece que es un cambio de paradigma sustantivo, ¿no? O sea, que los excluidos dejen de ser conceptualizados como un problema a administrar por el Estado para constituirse en una verdadera solución productiva, ¿no? Una inclusión real. Tan importante para esto las economías regionales, ¿no es cierto? Para poder fortalecerlas y poder construir desde ahí también, ¿no? Absolutamente. Hay un gran problema en países como el nuestro. Con la diversidad que tenemos a nivel regional, ¿no? Exactamente. Y países, digamos, como el nuestro, en Latinoamérica, algo de esto, digamos, también sucede en África, digamos, en países terceristas que, en el caso de la Argentina, uno lo remarca porque Aldo Ferrer, ¿no?, el economista, decía vivir con lo nuestro. Sí. La Argentina tiene todas las posibilidades de vivir con lo propio, e incluso asistir a países hermanos que así lo requieran, que así lo necesiten. Pero había una política muy vinculada a los monopolios, muy vinculada, digamos, a las principales potencias que han gravitado en el escenario nacional, que ha llevado a que la Argentina termine comprando recetas del extranjero, y eso a costo de liquidar absolutamente el aparato productivo nacional y generar, digamos, una enorme masa de excluidos, y que también, digamos, eso genera un disciplinamiento del movimiento obrero organizado. O sea, ciertamente que el desempleo crezca, que la productividad decrezca, que efectivamente industrias se terminen cerrando, o genera, digamos, márgenes y cordones de exclusión muy profundos, que lo que llevan es a pensar que verdaderamente la Argentina tiene un problema estructural, y el problema, digamos, de la Argentina en buena medida es su dirigencia y la falta de decisión política en avanzar en los cambios estructurales que estamos necesitando, ¿no? Nosotros estamos convencidos, digamos, cuando uno está sentado en los sectores populares, se entiende que el protagonismo de los sectores populares en la cogestión de lo que tienen que ser políticas que apuntalen, digamos, la solución a sus problemas, no es una cuestión menor, que eso permita precisamente generar un nuevo régimen que, siendo político y social antes que técnico, ¿no? Por eso, digamos, también es muchas veces el problema de las políticas que se definen puertas adentro de alguna secretaría de gobierno. Lo que se busca es que haya un protagonismo y que las principales definiciones, digamos, de ese proceso de cambios estructurales cuente con sectores sociales, políticos, y no meramente, digamos, los tecnócratas, que muchas veces están completamente alejados de la realidad que vive nuestro propio pueblo, ¿no? Indudablemente, para hacer estos cambios estructurales es fundamental la participación popular. Y cuando hablaba de participación popular, por eso que hacíamos hincapié hoy en unas Fuerzas Armadas que estén a tono con este modelo de país, una justicia que esté en concordancia con ese proyecto de país, pues si no es imposible, porque lo que vamos a tener que enfrentar después de esto es justamente todos los mecanismos imperialistas que están hoy prevaleciendo. Absolutamente. Hay me parece, tres ejes que los planteábamos en el artículo este que te compartía hoy por la mañana, que si se quieren ayudan a reformular ese camino a recorrer con un protagonismo de los sectores populares y del conjunto de las fuerzas vivas, redefiniendo, digamos, lo que tienen que ser las políticas que se llevan adelante, donde obviamente el soporte técnico juega un papel importante, pero que tiene que ser, digamos, ese soporte técnico atravesado de miradas que tienen que ver con los actores fundamentales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la redistribución del poder económico. Nosotros lo que planteamos que los sectores populares no demandan planes, sino participación en el directorio de la economía nacional. Exacto. Después, por otro lado, sostenemos que tiene que haber un nuevo contrato federal. El régimen federal de economía pública procura precisamente
revertir la concentración geográfica de la producción, en esto que vos decías, la cuestión de las regiones, ¿no? De que tiene nuestro país, la riqueza, de hecho, que tiene nuestro país, y alcanzar precisamente cadenas de valor regionales. Claro. Por otro lado, el Estado, la ciencia, el trabajo, en la incorporación en estas políticas del REFED, del INTA, o sea, y en esto un claro cuestionamiento al gobierno de Sí. Milei, al gobierno, digamos, de Pinto como el de Milei, ¿no? O sea, Desmantelando todo lo que es el Estado. Exacto, el INTA, el INTE, el INIDEP, universidades, que impliquen precisamente que la innovación se materializa en bienes concretos gestionados por los trabajadores, ¿sí? Nada de tercerizar lo que consideramos fundamental. Claro. Y después, obviamente, y esto también surgió por charlas, debates que tenemos con algunos compañeros, hay también tensiones, preguntas, si se quiere, y una agenda abierta para abordar esto, ¿no? Y bueno, el REFED, entendemos, este régimen de economía pública, obliga a discutir, entre otras cuestiones, la gobernanza, claro, el financiamiento, la productividad, el marco legal que tiene que tener esto, los mecanismos de transición, ¿no? O sea, cómo se transita de la asistencia masiva a la participación productiva, claro, sin proteger a todos esos actores en el corto plazo. Es decir, hay todo un recorrido para hacer y una experiencia muy rica de los sectores populares en lo que hace a su economía, pero que el problema es que ha quedado en la marginalidad, claro, o en la mera subsistencia de ese tipo de economía. Y lo que estamos planteando es que tiene que ser una política de Estado, convocando al conjunto de los sectores que tienen que ser parte de un modelo económico público que entra a discutir en profundidad lo que efectivamente puede resolver si se aborda con la profundidad que se requiere, ¿no? Seguro. Eric, bueno, te vamos a seguir molestando como siempre, ¿eh? No te creas que ya hoy te olvidás de nosotros, ¿está claro? No, a mí me gusta aparte charlar y porque también me genera... Mira, el otro día estuve hablando con compañeros también de radios comunitarias ahí de Mar del Plata, y uno siempre, viste, la posibilidad de charlar con amigos, con compañeros, con los que hemos compartido luchas, jornadas, y también sueños y proyectos en común. Están intactos esos sueños, Eric, ¿eh? ¿El qué? Esos sueños y esas esperanzas están intactas, ¿eh? No, absolutamente. Lo que nos está faltando, y por eso siempre es bueno conversar con vos, esto de poder seguir generando la articulación necesaria, o sea, que no perdamos la iniciativa estratégica que por periodos parece arrebatarnos del campo enemigo, y en buena medida recuperar esa iniciativa depende de los sectores y los actores más consecuentes. Entonces, cuando uno conoce quién está del otro lado, uno con todo gusto siempre tiene la predisposición a charlar. Hermanito, que sigas bien. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a toda tu familia. Bueno, abrazo enorme y bueno, ojalá nos podamos encontrar muy pronto, Jorge. Dale. Abrazo enorme y gracias siempre por estar. Esperemos. Ahí lo escuchaste, a Eric Peralta, hablando sobre la realidad de las economías regionales, de lo que pasa en nuestro país y de qué forma tenemos que replantearnos hoy para, llegado el momento, poder cambiar la realidad de esto que estamos padeciendo hoy la gran mayoría de los argentinos. Enseguida continuamos en Seguir Andando.